aquí en Café Entre Dos. Y estamos felices. Sí, ya comenzando sí. con una etapa de nuestras vidas muy padres. Sí. Porque este es el primero de muchos programas, esperemos. Así es de que, bueno, yo creo que nos la vamos a pasar, mira. Muy bien, muy y tomando bien. Cafecito rico. Así que ustedes en sus casitas, tómense un cafecito con nosotros. Ay, van a ver, les va a gustar. Un favorzotote, por favor. Denos un like, aunque no les guste. Digo, para que no nos hagan sentir mal. Sí. Suscríbanse y comenten. Este es un programa hecho para ustedes de información y de investigación periodística y también de mucho entretenimiento porque se van a divertir con nosotros, van a ver ustedes. Sí. Y entonces, para empezar, yo quiero presentar a mi amiga entrañable de la vida, a quien amo profundamente y con la que he compartido, bueno, no sé, yo les contaré, o sea, en 21 años. Híjole, 21 años, no inventes. Sí. O sea, en 21 éramos pequeñas. Sí, muy jóvenes, de más quinceañeras. Exacto. Entonces, en 21 años, imagínense lo que no hemos vivido. Yo estoy felicísima de estar con ella. Es una mujer, híjole, de veras, que tengo el privilegio de ser su amiga porque es una excelente mujer en todos los aspectos, leal, muy fiel a sus amistades y sobre todo, híjole, súper amorosa. Es una mujer que tiene una voz esplendorosa porque déjenme contarles que ella fue voz del Heraldo. El Heraldo en aquel tiempo era como ahora como la voz, ¿no? Como la voz México. Y bueno, pues varios artistas como lo que fue Manuel y María del Sol ganaron. Oscar, mi amiguita, ¿qué creen? También ganó. Sí, oye, no va a decir como mi papá, ¿eh? No, mi papá una vez dijo, en 1956, y yo, no, papi, yo no había nacido todavía. No, todavía ni estaba el Heraldo. No. Yo creo que el periódico sí, pero no, fue en el 86, Y ella ganó ahí. Ha sido actriz, tiene varias telenovelas en su haber. Una. Obras de teatro sí. Obras de teatro sí, dos que tres. Pero telenovelas, una fue. Pero te fue muy bien. Te fue muy bien, amiga. Y entonces, bueno, aparte de todo eso, es maestra de canto, es maestra de estudios bíblicos, se dedica. No solamente eso, sabe mucho de cosmetología y de las cremitas y cosas por el estilo. Gracias a ella nos estamos rejuveneciendo. Entonces, bueno, es una mujer súper dinámica y bueno, también se dedica a pastorear en una iglesia. Y la verdad, qué orgullo tenerte aquí, amiga. No, gracias. Estoy feliz. Muchas gracias. Pues para mí también es un placer, es un gusto, en primer lugar, pues estar el día de hoy iniciando con estos programas y también acompañada, espérenme tantito, déjenme pongo mis lentes, porque les voy a decir las credenciales de mi amiga. Espérenme tantito. Ella es química farmacobióloga, diplomada en pedagogía, diplomada en educación sexual. ¡Ay, Dios! Maestra de secundaria y primaria, maestra de estudios bíblicos también. Y trabaja actualmente en comunicaciones. Así es de que no, también tiene sus credenciales así largas. Y ahora sí ya me quito mis lentes para que nos puedan ver la pestaña. Exacto. Sí, porque hoy nos pusimos pestaña por ustedes. No, es que yo si me pongo a leer ya no puedo sin lentes, amiguita, ¿no? Ya estos 21 años. Exacto. Un poquito más de 21 años que es tenemos. por todo lo que hemos leído, amiga. Sí. La cultura deja eso. Claro, pero yo también estoy muy contenta de estar aquí iniciando este programa, Café Entre Dos. Como pueden ver, aquí tenemos hasta nuestra escenografía. Aquí vean a mi lado derecho, bonito, cafecito, moca. Este está delicioso, que es de vainilla con descafeinado. Hicimos una revoltura, pero está buenísimo. Y estas tacitas no tienen una idea. Ya me platicó mi amiguita la historia de estas tacitas que están pintadas a mano. Exacto. Es algo que nos prestó mi mami para la producción y la escenografía, y es algo bien bonito porque son una técnica japonesa que se le llama técnica al pastel y son hechas a mano. Están se hacen hermosísimas, como si haces con la duya el pastel, pero con porcelana. Entonces, pues es un privilegio porque saben, o sea, el que nos haya prestado esto y que sigamos nosotros pues esta tradición familiar. Ay, amiguita, pues miren, aquí tomándonos un cafecito, vamos a hablar de muchos temas. Cada vez que tengamos un programa, bueno, nos vamos a tomar un cafecito. Espero que en su casita también se preparen un cafecito para acompañarnos. Y bueno, vamos a tratar de tocar temas
muy interesantes. Y si ustedes tienen alguna sugerencia de algún tema que quieran tratar, pues bueno, estamos aquí. Estamos para escucharlos, claro que sí. Y de verdad, este tema que elegimos como el primer tema, pues es algo que nos está sucediendo en la actualidad por todo lo que hemos vivido. Este programa se empezó a gestar, bueno, ya hace algunos años, pero yo creo que fue su hora del alumbramiento precisamente por la pandemia, ¿verdad? Gracias a la pandemia, entonces, no teníamos otra cosa que hacer, dijimos, hagamos un programa. No es cierto. Fíjate que hace ya no me acuerdo cuántos años, pues estuve participando en un programa de televisión por 10 años, pero ya no me acuerdo hace cuántos años terminó ese programa, que era Entre Mujeres, me acuerdo, creo que se llama ese programa, y también estuve un tiempo en radio, entonces, y así de que iniciar otra vez con algo, bueno, aparte tenemos unos discipulados que luego ya les platicamos, y etcétera, etcétera, pero vamos a empezar con nuestro programa de hoy. ¿Y cuál es el tema? El tema es muy interesante porque resulta que en esta pandemia, mis queridos amigos, déjenme platicarles que una de las situaciones que más ocurrió es que fíjate que cómo salieron profesionistas. No me digas. Sí, de verdad. ¿Cómo, por ejemplo? No iban a la escuela, pero salieron muchos profesionistas. De repente, el albañil, el plomero, digo, yo no tengo nada en contra en esas profesiones, al contrario, nos ayudan mucho, pero bueno, al final de cuentas ellos saben de eso, de los tubitos y de plomería, pero eran expertos en hablar del COVID. Sí, entonces se nos hicieron profesionistas, entonces casi se me graduaban de inmunólogos, infectólogos, epidemiólogos y cosas por el estilo, ¿verdad? ¿Y por qué sucede esto? Porque hay un fenómeno que en la actualidad se maneja mucho, que se conoce con el nombre de las fake news. Las fake news en su traducción no es otra cosa más que las noticias engañosas. Entonces, tristemente, amiga, aquí el problema con las noticias es que siempre han existido, ¿sí? Y vamos a estar platicando, toda la vida han existido. No más que antes se pasaban de voz en voz. Exactamente, era de boca. Y entonces de aquí a que llegaba a una realmente población importante, pues sí se tardaba un buen tiempecito. Aquí lo más tremendo es que las fake news proliferan, porque este tipo de redes sociales en lo que nos manejamos en la actualidad, que son muy benéficas, es cierto, pero que también si no las sabemos utilizar nos van a meter en varios problemas, es el hecho de que tú no solamente eres el consumidor de una noticia, sino también puedes ser el productor de esa noticia. ¿Por qué? Porque en las redes sociales tú puedes cambiar esa información a tu antojo. Entonces, y en unos cuantos segundos tú transmitirla a una infinidad de gente. Yo creo que ahorita es el grave problema, ¿no? De este tipo de situaciones, que en cuestión de minutos, si es una falsa noticia o una noticia engañosa o una noticia torcida, bueno, hasta una difamación. O sea, ¿no? Que es muy triste. Es muy triste que como ahorita se difama, y además de difamar, pues hay, bueno, muchísimas personas que ya amenazan y todo por una noticia falsa o equivocada o torcida, ¿no? Entonces yo creo que el problema es que ahora es instantáneo. O sea, esto en minutos ya fue como una bomba, ¿no? Y yo sí, y yo les voy a decir, por ahí las abuelitas tenían sus dichos y decían por ahí, de la calumnia algo queda. Sí, como entonces, no, claro. Cuando tú siembras este tipo de noticias, algo queda. Y la gente las asegura como si las hubieran vivido, o como si las hubieran experimentado o hubieran estudiado sobre esto. O como si hubieran estado ahí, ¿no? Exacto. Y es tan tremendo, amiga, que fíjate que el diccionario Oxford, que es este diccionario nos sirve para la traducción entre inglés y español, es muy, muy conocido. En 2016 hizo referencia precisamente a este tipo de noticias, para poder agregar, y esta palabra de fake news aparece ahí, para poder darle una connotación a este tipo de noticias. Y la Federación de Periodistas considera pertinente hacer publicaciones constantes hacia todos los periódicos y medios noticiosos para decirles, tengan cuidado con las noticias que replican. ¿Por qué? Porque igual tú puedes estar diciendo
como sucedió ahora en la pandemia, saben que el cubrebocas no les sirve de nada y entonces la gente se lo cree. O tómense unas gotitas de cloro para que les ayude y bueno, pues se dañan tremendamente el estómago y por supuesto que creen, no les va a servir para el coronavirus. Entonces, esta situación puede provocar de veras grandes crisis y lo que nosotros vivimos en este tiempo con las fake news no solamente fue el problema de la pandemia, sino fue la cantidad de barbaridades que salían en las fake news. Sí, yo creo que, bueno, a final de cuentas, lo importante, yo creo que de ser como súper responsables, que cuando vamos a dar o transmitir una información, estemos súper bien informados, investigar, para que realmente valga la pena, ¿no? Yo creo que a veces es increíble cómo yo creo que a veces las personas que se dedican a este tipo de cosas o de noticias falsas o torcidas o lo que sea, pues yo digo, pues que no tendrán nada que hacer. O sea, yo creo que para cuando uno, sobre todo cuando son cuestiones de salud, pero a cualquier nivel, lo que sea, cuando tú vas a hablar de un tema, al menos por ejemplo a lo que yo me dedico, si yo, por ejemplo, alguien me pregunta acerca de una crema, por decirlo así, yo tengo 2 o 3 marcas que manejo. Entonces yo investigo bien qué marca pues es más buena, que sí, porque a veces las clientas quieren que algo supernatural. Bueno, entonces ella requiere. Entonces yo tengo una marca que sé que es muy buena porque tiene cosas naturales. Que que yo quiero una. Oye, entonces yo no voy a vender cualquier crema por vender. O por ejemplo, si yo voy a enseñar una enseñanza bíblica, antes de dar una enseñanza yo me paso días estudiando. O sea, días estudiando, investigando, para realmente lo que yo voy a decir que tenga un respaldo. Entonces, yo creo que ahorita también mucho tiene que ver con esa parte de irresponsabilidad, ¿no? Que ahorita muchísimas personas tienen la irresponsabilidad, pues, de mandar cualquier cosa. Y una vez que la mandas, pues ya se fue a miles de personas, ¿no? Así es, y para después negarlo, curiosamente, a lo mejor el 50% de las personas que escucharon esa noticia, muy probablemente digan, ok, ya dijeron que es mentira, pero el otro 50% lo va a creer y lo va a sostener y va a decir, esto sucedió tal cosa, ¿no? Yo quisiera, hablando de todo esto de la pandemia, por ejemplo, no sé si te acuerdas lo que vivimos. A mí me llegó una información excelente de una doctora excelente a nivel internacional. Yo no soy médico. Aquí mi amiga es química, pero tenemos una amiga médico. Entonces, como yo no soy médico, pero se me hizo muy congruente, sin necesidad de ser médico, tú dices, caray, esta información se ve fidedigna. Lo empecé yo a estudiar con otras doctoras que también decían cosas que coincidían. Entonces yo recuerdo perfectamente bien que se lo mandamos a nuestra amiga Anavi, que es una doctora bariatra muy buena, y bien tremendo porque cuando yo se lo mandé a ella me dijo, ¿sabes qué, Norma? Esta doctora realmente sí está dando una información correcta. Justamente días después le da COVID. Y lo maravilloso de eso fue que gracias a esa información que le mandé, no sé, yo creo que un par de semanas antes, entonces ella le da COVID y se toma lo que esta doctora estaba recomendando y sale muy bien. Y días después tu familia... Exacto, mi familia. Tu familia en Querétaro le da COVID ¿a cuántos miembros? A 4. A 4 miembros. A 5, nada más que una era asintomática, pero 4 de ellos y 2 de ellos... Y algunos de riesgo, ¿no? Con riesgo, que por la edad, que lo que sea. ¿Y qué pasó con tu familia? Todo es perfecto. ¿Por qué? Sí. Porque a final de cuentas, por ejemplo, yo no soy médico, pero acudo a una persona que sí sabe y entonces ella lo confirma y la prueba estuvo en que tanto ella como tu familia salieron perfectamente bien. Entonces, qué bien es estar respaldada por verificar una noticia. Yo creo que eso es lo más importante. Eso es lo más importante porque realmente la cantidad de noticias tú abres las redes sociales y las encuentras en todos los medios, lo que es YouTube, Instagram, Facebook, o sea, lo encuentras de todo tipo. Y hay noticias que son simpáticas, o sea, que están hechas en sátira o parodia, y bueno, esta parte, los mentados memes que... Ay, bueno, eso es divertidísimo. Esos son divertidísimos, ¿no? Y que por ende sabemos
que no son verídicos, pero que nos divierten, claro. ¿no? Y entonces, mientras sea ese tipo de fake news, pues la verdad son muy divertidos y nos hicieron el tiempo que estuvimos en No, y ahorita encerrados, bueno, si te ríes, qué bueno. Qué bueno, ¿no? Pero luego hay otros que tienen contenido engañoso y que es esencialmente para incriminar a personas. O sea, el hecho de si fulanito se metió con no sé quién, en el medio artístico, tú que lo viviste, se da mucho eso. Y bueno, hay unas cosas que sí son reales, pero otras son unas mentiras tremendas. Bueno, a mí, fíjate que me ha impresionado mucho porque hay dos medios que a mí me preocupan, dos medios muy diferentes, pero que ambos tienen consecuencias, pero unos creo que peor que otros. Por ejemplo, en el medio artístico se da mucho, y ahí ¿en dónde pega? Bueno, a la moral de la persona, al prestigio de la persona, y a veces se dan noticias que con tal de vender, venden hasta su mamá. O sea, con tal de vender, venden hasta su mamá, si eso les da rating y dinero, ¿no? Pero, por ejemplo, en el medio donde yo me muevo, que también es en el medio pastoral, ¡ay, jole! También de repente ahí ves cada difamación que dices, híjole, qué fuerte. A veces yo creo que cuando uno ve algo o escucha algo, sobre todo en YouTube y esas cosas, donde son difamatorias, son para demeritar, para desprestigiar, de verdad que ahí sí tienes que tener mucho cuidado, sobre todo en pasar esa noticia. Por ejemplo, yo puedo ver en esa noticia y decir, híjole, qué fuerte, ¿no? Ahora, si yo soy un buen cristiano y a mí me llega una noticia de esas, pues te pones a orar por el pobrecito, ¿no? O sea, si de veras, si lo están difamando, vamos, si no fuera difamación, a ver, vamos a ver, tú y yo somos amigas. Si a mí me dan una noticia de que tú te portaste bien mal, amiguita, y te me fuiste de noche de noche de copas. Entonces, pues, ¿qué hago? Pues me pongo a orar por ti. Porque digo, ay, ¿cómo mi amiga? Primero me pongo a orar por ti y luego ya te hablo y te digo, oye, amiga, pues fíjate que me pasaron el chisme, ¿verdad? ¿Cómo estuvo la noche? ¿Cómo estuvo la noche? Entonces ya tú me dices, oye, sí, la verdad es que sí ando muy débil, amiga, ando muy débil. Entonces, ya te diré, oremos, amigo. No, y si yo veo que, vamos a suponer que fuera cierto, vamos a suponer que no es cierto, pero vamos a suponer que fuera cierto. Entonces yo te diría, oye, ¿qué te pasa? O sea, ¿qué te está llevando a eso? Entonces ya no nada más oraría por ti. Entonces yo me preocuparía por lo que te está llevando a irte de parranda todas las noches. Y entonces descubrimos que hay un vacío en tu corazón. Ya vemos el lado del vacío, ¿no? Que es a final de cuentas la medicina que necesitarías. Pero si en lugar de eso yo empiezo a decir, ¿qué crees? Ay, ¿qué crees? No, mira. La Lili tan santificada. No estás para saberlo ni yo para contarlo, ¿no? Pero si no estoy segura de ello, dices tú, bueno. Ahora, en el caso tú y yo que somos amigas, pues estaría terrible. Pero aún así, hay veces que no somos amigos. Bueno, a veces ni los conocemos y ya estamos dando por hecho de una que serie de cosas. Exacto. ¿No? Tú nunca has comido con esas personas, nunca has convivido con ellas, no sabes ni siquiera cómo es su casa, ni siquiera cómo se ríen. Porque una cosa son las fotos o lo que ves tú en los medios y otra cosa es convivir con esas personas. Entonces, el que tú te atrevas a asegurar porque ahí dicen es terrible, y hay terrible. Y siempre va a haber gente de ese tipo, ¿no? Yo creo que sabes que hay que entender que hay gente que se complace. Exacto. Mira, la Biblia dice algo, que hay gente amadora del mal. Y una cosa es, por ejemplo, yo te puedo decir a ti, oye, fíjate, Lili, estoy preocupada porque supe de esto, pero porque tenemos mucha intimidad y decir, oye, fíjate, supe de esto, yo no sé qué onda. Pero una cosa es que a mí me guste el difamar a alguien. O sea, hay gente, porque la difamación sale de alguien que está dando una información falsa, porque eso es una difamación. Exacto. Entonces, vamos a suponer, tú y yo nos peleamos. Fíjate, imagínate que tú y yo nos peleamos. Una cosa que tú y yo nos peleamos y otra cosa es que tú y yo nos peleamos, entonces te difamo. Entonces, ya es una perversidad. Porque que tú y yo nos enojemos, bueno, si es que de veras somos amigas y somos cristianas, pues nos arreglamos, ¿no? O sea, eso es lo que tratamos de arreglarnos. Y si no se puede, pues no se pudo. Ok, no se pudo arreglar la relación. Ok, no se pudo restaurar la relación.
Pero de eso a difamar es algo que es mentira. Entonces ya estamos pecando doble, ¿no? Porque aparte de que no nos perdonamos, ya estamos mintiendo. Ya aparte estás lastimando. Estás lastimando. Y eso ya es perverso. Y es tremendo. Esto se ve, como tú dices, en todos los ámbitos. Y luego es tan tremendo los caos que provocan, por ejemplo, cuando hay una noticia falsa, porque como se pueden robar los sitios originales, entonces de repente te dicen, ¿sabes qué tal periódico dice esto? Y tú lo crees, y resulta que no es realmente la página fidedigna, y entonces, híjole, arman un caos en la sociedad tremendo, tremendo, y ya sientes que se viene la Tercera Guerra Mundial y que cosas terribles van a suceder, y no es otra cosa más que cómo difaman. Yo me da risa de cómo las noticias, como tú dices antes, también había fake news, pero cómo corrían de voz en voz y cómo pueden llegar hasta tantos años. Y nosotros que hemos estudiado la Biblia y que hemos platicado de esto, a mí me causa mucha gracia la historia de los Reyes Magos, amiga. Porque es una historia, todo mundo asegura, para empezar, que eran reyes. Lo cual, déjenme decirles tristemente, no eran reyes. Y eso está comprobado. Entonces, no eran reyes. La otra era que eran tres. Que eran tres. Que eran tres, realmente. Bueno, a lo mejor lo sacan a conclusión porque les regalaron incienso, oro y mirra. Pero ¿qué tal si traían toneladas? No, ¿y qué tal si traían toneladas? No dice cuánto. No dice cuánto. Entonces, si traían toneladas de incienso y traían toneladas, a lo mejor, como pudieron ser 6, pudieron ser 150. Sí, o pudieron ser 2 y regalar 3 cosas. Exactamente. O sea, no hay un número exacto. Y la historia del caballito, el elefantito y el camello, pues también, pues no, ¿verdad? No es cierto. Queridos amigos, si ustedes vivieron con esa ilusión, pues está bien si desde sus niños se la creen, pero la verdad, pues no. O sea, históricamente no existe. Entonces, ¿cuántos años? Yo no sé a quién se le ocurrió la historia de decir los nombres. También los nombres. No se llamaba Melchor, Gaspar y Baltasar. No es. Y magos, pues tampoco. Eran estudiosos de las estrellas. Eran astrónomos, pero no eran magos. Y cuando a ti te dicen mago, casi dices, ¿y dónde quedó? No, o sea, que saltaban arriba de un comal. Sí, no. O pueden tomarse como brujos o hechiceros. Exacto. Que eso sí ya estaría peor. No, pero realmente no eran magos, no eran necesariamente tres. Eran estudiosos, y además estudiosos de las escrituras. ¿Por qué? Porque ellos sabían que iba a venir un Mesías. Y esto a mí, yo cuando lo empecé a estudiar, me di cuenta de que, claro, en la deportación de muchos judíos que fue a Babilonia muchos años, muchos siglos antes, hubo 10 tribus israelitas dispersas. Entonces, de alguna manera, ellos tenían conocimiento de las escrituras, por eso es que sabían de esas profecías. Entonces, bueno, como eso, digamos que podríamos decir, bueno, eso no tiene mucha importancia, no difamamos a los pobres, a los pobres no sé cuántos, pero a final de cuentas te casas con la idea y tú ya das por hecho que eran 3, los nombres, y que venían en un camello, en un elefante y un burro. No, y de hecho, en varias poblaciones hay fiestas a los 3 Reyes Magos y siempre pues no, si quieren hacer fiesta, hagan como a 150 reyes, que no eran reyes. Que no eran reyes, de los reyes que no eran reyes, pero que se hizo una canción muy bonita de los Reyes Magos. Sí. Pero la cuestión es que eso, pon tú, que no tenga gran trascendencia, pero a final de cuentas es falso. Exacto, y lo sigues transmitiendo y lo sigues contando como si fuera una verdad, ¿no? Y bueno, en nuestro propio México, o sea, a mí me dolió en el alma, ¿verdad? Porque yo cada vez que iba a Guanajuato y me contaban la historia del Pípila, ¿verdad? Yo decía, el héroe, ¿verdad? Que salvó ahí la lóndiga de Granaditas.
Y luego que me van diciendo que pues era puro cuento y que la historia era totalmente diferente. Bueno, de hecho nuestra historia mexicana, de la mayoría de los héroes, sí, pues no es como una... Y que ahí en la Londres lo único que fue una masacre horrenda a varias gente española, entonces... Y que ahí sí está fuerte, porque fíjate, eso está en los libros de la historia de México. Eso, por ejemplo, ya sí tiene una trascendencia muy fuerte, porque, por ejemplo, también la historia de los 3 Reyes Magos tendría mucha trascendencia si esto te lo dieran en un instituto bíblico. Como verdad, dijeras tú, oye, en el instituto bíblico me están diciendo que si eran 3 Reyes Magos y Melchor, Gaspar y Baltasar, tú dices, caray, o sea, ya es mucha ignorancia. Pero ¿qué pasa? Esto que suceda en nuestra historia de México, que esté en nuestros libros de la historia de México, ahí sí se me hace bien y que aparte vas a Guanajuato y todavía sigue la historia del Pipila. Bueno, ya creo que ya no va tanta gente a verlo porque ya saben que no, pero a mí sí pero me anteriormente la contaron sí, sí te digo que yo cuando fui, yo era ferviente fan del Pipila. Sí. Pues fue muy triste darme cuenta. Pues una recomendación, mis queridos amigos. Tenemos los medios y qué bueno que los tenemos y tenemos la capacidad, como tú decías, de decidir y de tomar las cosas que son buenas o no y tenemos un criterio. Claro. Yo les recomiendo simplemente que desconfíen de los títulos grandes y las letras así los anuncios de las revistas y que te pongan así como el encabezado, ¿no? Exacto. Fulanita está drogada y luego después ya lees la noticia y no era cierto. Creemos que por favor. Desconfíen mucho de eso. Analicen por favor los sitios acerca de lo que están hablando, si son sitios que realmente sean fidedignos y que tienen una connotación. No cualquiera va a hablar ni de medicamentos, ni de situaciones, ni de cosas si no es un experto. Chequen por favor los links, chequen mucho las direcciones, eso es muy importante. Sepan discernir de veras y quitar toda la pajita que viene dentro de los medios. Encuentren fuentes buenas, fidedignas, que nos hablen acerca de los temas que queremos pues tener conocimiento. Fíjate que yo ahorita, por ejemplo, estoy escuchando un programa que se llama Los Analíticos y se me hace muy buen programa. Porque no son noticias que salen normalmente en la televisión, que sabemos que muchas noticias están súper amañadas, tanto en los periódicos como en la televisión, como en el radio, porque finalmente hay intereses económicos y hay intereses políticos. Entonces hay programas en donde uno sí puede realmente volverse una persona analítica y ver verdaderamente noticias reales a nivel mundial, de la geopolítica y de lo que tú quieras, pero donde hay fuentes muy fidedignas que de otra manera no nos enteraríamos que cosas están pasando, ¿no? Entonces yo creo que es eso, es la importancia de volverse un analítico de las noticias y de las noticias, porque estamos hablando de fake news, ¿no? Exactamente, entonces revisen por favor y pues ahora sí, aquí les dejamos aquí un ladito. Síganos en nuestras redes, por favor. Síganos en Facebook, síganos en Instagram y, por supuesto, aquí en YouTube. Y, pues, los esperamos la semana que entra con otro tema que no sabemos qué tema sea porque siempre nos queremos sorprender. Pero vamos a estar aquí la próxima semana. Gracias por acompañarnos aquí en Café y Salud. ¡Salud, amiga! Bye. Bye.